Muy buenas tardes. Bienvenidos a una actividad más de la Academia Mexicana de la Historia. Hoy tenemos el gusto de presentar la sesión de Mujeres, aportes a la historia, el arte y otras ciencias sociales, coordinadas por las doctoras Araceli Almaraz y Ana Carolina Ibarra, a quien cedo los micrófonos. Bienvenidos. Muy buenas tardes y muchas gracias al equipo de la Academia por hacer posible estas transmisiones. Y estamos cerrando ya nuestro ciclo, es la última conferencia y será muy significativo que justamente la imparta la doctora Gabriela Cano, pionera en estos asuntos, en el trabajo de la historia de las mujeres y de género, con una trayectoria muy rica de la cual nos dará cuenta mi colega Araceli Almaraz. Agradezco la presencia del público y estaremos muy atentos a esta sesión en que cerramos con broche de oro, diría yo. Muchas gracias por la introducción. Efectivamente, estamos terminando hoy este segundo ciclo y la verdad que ha sido un espacio lleno de sorpresas y con lo cual estamos justamente haciendo visible el trabajo de colegas que han marcado puntas de lanza para los estudios en el campo de las ciencias sociales, la historia, la antropología, la fotografía. Para nosotros será verdaderamente de extrañar estos miércoles con ustedes, pero pues todo tiene ahora sí que un ciclo y este ciclo termina en 2023, pero esperamos tener otro muy pronto ya en la planeación para el siguiente año. El día de hoy nos complace tener a la doctora Gabriela Cano Ortega, investigadora del Colegio de México. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de trabajo son género en la historia moderna y contemporánea de México, diversidad sexual e identidades trans en el siglo XX, así como feminismo, debate público y mujeres intelectuales. Ella nos presentará la trayectoria de otra gran mujer que se dedicó al periodismo, a la fotografía, a desarrollar trabajos etnográficos, a la historia también. La doctora Cano, feminista, ampliamente reconocida, nos va a hablar de otra mujer que también va a sentar bases muy importantes para el trabajo, sobre todo en el sureste de nuestro país. No quiero dejar de destacar la vasta obra de la doctora Cano, porque sí que es un privilegio contar con ella, quizá una de las mujeres en estos momentos más reconocida en el campo de los estudios de género y poder. Y pues a mí en particular las publicaciones sobre mujeres donde despeja incógnitas y analiza cómo se producen estereotipos en diversas épocas, sobre todo desde la perspectiva biográfica, para mí es algo que me parece fascinante en su, insisto, vasta obra. Así que realmente estamos muy contentas, la doctora Ana Carolina Ibarra y una servidora, de tener a la doctora Gabriela Cano para hablarnos justamente de este trabajo impresionante de Gertrude Duby-Blom. Así que tienes la palabra, agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo y también agradezco al personal de la academia, a Adolfo, a Catita, que el día de hoy nos siguen acompañando y como siempre hacen posible estas transmisiones. Bienvenida, doctora Cano, adelante. Es para mí un gusto estar esta tarde compartiendo parte de mi trabajo sobre Gertrude Duby en la Academia Mexicana de la Historia. Es un foro privilegiado, muy importante, especialmente dentro de un ciclo sobre el trabajo de las mujeres como productoras culturales y como intelectuales. No voy a tomar más tiempo, sino para agradecer a la doctora Ibarra, a la doctora Almaraz
y al personal de la Academia Mexicana de la Historia tan diligente para pues que estos ciclos tan interesantes se puedan llevar a cabo. Me voy a permitir compartir una presentación con fotografías, con algunas fotografías. Bueno, esta presentación trata sobre Gertrude Tubby Blom. Sus fotografías de los habitantes de la selva de Lacandona a principios de los 40 contribuyeron a crear el imaginario sobre esas comunidades, un imaginario que todavía está vigente. El valor estético de los retratos y de los paisajes favoreció una visión idealizada de los pueblos lacandones como herederos y continuadores de los antiguos mayas. Se les vio como un eslabón vivo con el pasado indígena milenario. El registro fotográfico que hizo Gertrude Tubby se amplía con las notas de campo. Aquí, bueno, es una de las fotos pues más conocidas de la selva lacandona, de un niño o niña lacandón, no sabemos, de los miles y miles de imágenes que Gertrude Tubby captó. Sus fotografías se complementaron con los apuntes de campo. En 1955, por ejemplo, se publicó en coautoría con Franz Blom una obra titulada precisamente La selva lacandona, en la que se recogieron los diarios de campo de Gertrude y de Franz Blom, explorador y arqueólogo de origen danés. Blom había incursionado en la selva desde los años 20 y contaba con una formación universitaria en la arqueología, pero Gertrude Tubby era una prolífica cronista y sus notas constituyen más de la mitad de las páginas de esa obra. Quizás sorprenda la inclusión de Gertrude Tubby en un ciclo de conferencias sobre historiadoras mexicanas. Ella nació en Suiza, en una familia protestante, en un pequeño pueblo entre las montañas en 1901 y llegó a México como exiliada política en 1940. Se estableció en la Ciudad de México y vivió en la capital del país durante más o menos una década antes de establecerse en Chiapas, en donde falleció en 1993. En México en la Ciudad de México se integró al núcleo de escritores exiliados germanoparlantes que lucharon contra el fascismo. Aquí está la portada de una revista que se llamó Alemania Libre, dirigida por Antonio Castro Leal y donde colaboró Gertrude Tubby. Ahí está señalado su nombre. A diferencia de la mayor parte de las escritoras y escritores de habla alemana que estuvieron exiliados en México, Gertrude Tubby permaneció en el país. Ellos se regresaron a Europa por la caída del Tercer Reich, pero Gertrude Tubby pues ya se quedó en México. En otras palabras, pasó más de la mitad de su vida en México, es decir, vivió en Europa desde su nacimiento hasta 1939 y luego en México desde 1940 hasta 1993. Obtuvo la ciudadanía mexicana en 1970 y eso fue gracias a un decreto del presidente Luis Echeverría, que en ese año la reconoció como ciudadana mexicana.
A lo largo de la presentación iré explicando cómo es que llego a considerarla como una historiadora. El periodo de que me voy a ocupar en esta presentación es muy corto. De hecho, ella llegó a México su primer viaje fue a finales de 1939, tuvo un empleo en la Secretaría del Trabajo y Protección Social, practicó el periodismo antifascista, publicó algunas crónicas ya en español y después llevó a cabo una notable investigación con mujeres zapatistas, que es precisamente de lo que me voy a ocupar, del trabajo que hizo con estas zapatistas. Si nos preguntáramos por las identidades profesionales de Duby, podríamos decir que fue fotógrafa, arqueóloga y antropóloga, periodista y cronista literaria y exploradora. En sentido estricto, no estudió ninguna de esas profesiones, como se verá, pero llegó a ser fundadora de una manera de tomar fotografías y de escribir sobre pueblos indígenas. Esto se irá explicando a lo largo de la presentación. Pero antes de eso, quiero decir que existen algunas biografías, algunos estudios sobre Gertrude Duby en español. La más reciente es esta de Kiria Lunes de León Johnson, Rostros de una leyenda, que es donde tomé la fotografía con la que inicié la presentación. Existen otros libros biográficos, este de Silvia Pape en alemán y este que ya les mostraba yo la portada, que es una recopilación de fotografías, que es de donde estoy tomando algunas de las imágenes, la mayor parte de las imágenes que les voy a compartir esta tarde. Estos libros todos parten de entrevistas que Gertrude Duby dio con las y los autores, lo que sin duda imprime un sesgo. Mi trabajo toma en cuenta desde luego estas entrevistas. Yo nunca entrevisté a Duby, pero sí conozco estos trabajos con mucha profundidad y también tuve oportunidad de investigar en sus documentos en el archivo que se encuentra en San Cristóbal Las Casas, el archivo del Nabolón, donde hay miles y miles de negativos y miles de documentos. También tomé inspiración del libro de Débora Dorotinsky, que hace un análisis de las fotografías de los habitantes de la selva de Gertrude Duby y de otros autores. Y hace algún tiempo publiqué algunos resultados de esta investigación y ahora, gracias a que Nabolón ha seguido trabajando y han seguido encontrando materiales de archivo, pues puedo continuar, ampliar y complejizar mi trabajo. Entonces, bueno, la etapa europea es la etapa del crecimiento familiar, de la formación y de la militancia política de Gertrude Duby. Ella, desde muy joven, se interesó por la política y creció durante la Primera Guerra Mundial, se interesó en las publicaciones comunistas, como esta revista. Ella no colaboró en esta revista, pero bueno, se las quise compartir porque está muy bonita. Es de un 8 de marzo de 1914. Ella todavía era muy joven, pero a los 17, 18 años ya se involucró en la vida política de Suiza. Su primer participación política fue en la huelga general de 1918 en Suiza. Acá también les comparto una revista que fue publicada por el Partido Socialdemócrata Español, donde la dirigió por algún tiempo Clara Zetkin,
con quien Gertrude tuvo un trato cercano. Clara Zetkin, esto es importante decirlo, tenía un compromiso con el movimiento obrero y con las organizaciones de mujeres, diríamos hoy en día un compromiso de género y clase en nuestro lenguaje. Clara Zetkin, si bien tuvo unas posturas antifeministas, contrario al movimiento, como ella lo llamaba, feminista burgués, propició la organización de mujeres dentro de los partidos políticos obreros y dentro de las organizaciones de izquierda. Entonces es una manera pues que ha marcado a las organizaciones comunistas de trabajar y de politizar a las mujeres. Bueno, dentro de su juventud, todavía en esta etapa, no tengo imágenes de Gertrude Tubby y de sus estudios, así que voy a dejar esta. Ella tuvo una formación primero en horticultura, que era una profesión pues adecuada para una jovencita de un poblado en Suiza, y eso lo estudió en su cantón, en Suiza, y después se trasladó a una ciudad más grande para estudiar trabajo social. La carrera de trabajo social le dio herramientas muy importantes y además adquirió rudimentos de sociología. En ninguna de estas etapas de su vida estudió fotografía, eso es importante recordar. También, siendo muy joven, contrajo matrimonio, acá está, perdón el desorden, pero es que voy y ven. Más bien no es desorden, es que voy de una a otra. Ahí está su nombre de nacimiento. Después se casó una primera vez con un vecino y compañero del Partido Socialista Suizo, de quien tomó el apellido Duby, que mantuvo durante su vida. Ella decía que su apellido de nacimiento, que no me atrevo a pronunciar, era muy difícil de escribir y de decir en voz alta, y sobre todo ya estando en México, pues prácticamente nunca lo usó, aunque sí aparece en su documentación. Después, en 1940, llegó como exiliada a México, siguió usando el apellido Duby, y en 1950 se casó con Franz Blom, y a partir de entonces es que utilizó también el apellido de su marido en México, y por eso es que la llamamos Gertrude Duby o Gertrude Duby Blom, que es como ella firmaba su nombre. Su vida como política, ahorita les enseño las otras fotos. Su vida política fue muy intensa, en Europa fue muy intensa y muy dura. Desde su iniciación a principios de la década de los 20, es decir, a finales de la Primera Guerra Mundial, y su exilio, cayó presa 5 veces. Algunos de esos encarcelamientos fueron muy duros. Uno de ellos fue en Italia, donde iba como espía en la Italia de Mussolini, y después, justo antes de salir al exilio, estuvo presa en un campo de concentración en Francia. En ambas ocasiones le ayudó. Las otras veces también fueron duros, pero estos fueron los que ya más recordaba, aunque casi nunca hablaba del tema. Le ayudó el hecho de ser suiza y la ayuda de su familia. Su padre era un pastor de la iglesia metodista con buenas relaciones en Suiza, y aunque se alejó y tuvo conflictos con su familia, contó con esa ayuda. Ahora sí, ya voy a hablar de su llegada a México.
Ella llegó, bueno, su etapa mexicana, regreso, en donde trabajó, como decía yo, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el periodismo, en la fotografía, en la investigación de las mujeres zapatistas, que es a lo que me voy a referir ahora, y entró al país. Aquí este se las quise compartir porque ahí está su apellido de nacimiento, su apellido de soltera, que es un nombre legal que lo usó en México como Gertrude Elizabeth. Este es su documento migratorio cuando entró al país. Ahora, la primera vez que entró al país fue como comisionada del Comité Barsky, que se dedicaba a apoyar a los exiliados del nazismo, de la guerra civil española, y de hecho su primera temporada en México la pasó en Veracruz, en donde prestó apoyo a exiliados de la guerra civil española. Después, eh, por su relación, aquí no lo tengo todavía muy bien claro, pero tuvo un empleo en la Secretaría del Trabajo a principios del gobierno de Ávila Camacho. El secretario era Ignacio García Telles, que antes había sido secretario de Gobernación con Lázaro Cárdenas, y la corrupción. Fue inspectora de fábricas textiles y se dedicaba a presentar reportes sobre las condiciones de las trabajadoras en la industria textil. Era un trabajo para el que estaba perfectamente capacitada por sus estudios de trabajo social. Quizás se pregunten ustedes, ¿y cómo le hacía con el español? Bueno, dentro de su vida europea, ella dominaba, siendo suiza, el dialecto suiza, el alemán, el italiano, por su relación con Italia, una de las fronteras de Suiza es con Italia. También pasó una temporada en en Londres, donde tuvo relación con el Partido Laborista, y también se comprometió y dio apoyo como brigadista internacional y apoyó a exiliados de la Guerra Civil Española. Estuvo en Barcelona y pues ahí aprendió algo de español que le resultó muy útil para su vida en México y para su primer trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Una de la profesora Ana María Hernández preparó este libro sobre la mujer en la industria textil. No tengo pruebas de que Gertrude Tubby haya colaborado en este libro, ni siquiera de que haya tratado Ana María Hernández, pero todo indica que sí tuvo trato con Ana María Hernández, que tenía también un compromiso con las mujeres trabajadoras. Al punto, el compromiso de Ana María Hernández, que para quienes estén en la Ciudad de México, se conocerán un área cultural en Coyoacán que lleva precisamente su nombre, porque Ana María Hernández creó unos lavaderos públicos para apoyar a las mujeres del pueblo de Coyoacán. La menciono porque si bien este trabajo es sobre Gertrude Tubby, he encontrado que al entrar en redes de mujeres que trabajaron en un periodo, en una época, se van visibilizando a otras. La encomienda de Gertrude Tubby en la Secretaría del Trabajo pasó de las fábricas textiles a hacer una investigación de campo con mujeres zapatistas, que ese es el tema que nos ocupa. Durante 11 meses llevó a cabo una investigación muy intensa en distintos pueblos de Morelos, Yautepec, Tepoztlán, Anenecuilco,
en las ciudades de Cuautla y Cuernavaca, en Morelos, en poblados de Puebla, Guerrero y en comunidades del sur del Distrito Federal para encontrar a las mujeres zapatistas. Anduvo por los rumbos de Jamaica, Tlalpan y Tacubaya, con tal de entrevistarlas. Hizo fotografías de una veintena de revolucionarias zapatistas. Aquí se las comparto y quizá estas son de Yautepec, son mujeres con las que trató en Yautepec y tal vez pensemos, bueno, pero no parecen zapatistas. Justamente ese es el valor de estas imágenes, porque estas mujeres que se ven pues como mujeres del campo, de Morelos, de pequeñas ciudades, combatieron con las armas y actuaron como espías, mensajeras clandestinas, curanderas en el ejército revolucionario del sur que comandaba Emiliano Zapata. Y nuestra mirada está estereotipada, está maleada por imágenes como esta que les voy a compartir, que es de Casasola. Hay una gran diferencia entre estas imágenes donde las mujeres pues sí corresponden más a, en realidad estas que están con trenes quizás son mujeres de la época de la Revolución Mexicana, pero en trenes más en el norte del país, y casi no miran a la cámara, no tienen la actitud que tienen las mujeres a quienes Gertrude Tubby retrató. Estos son retratos individuales. Y además, bueno, les tuvo largas conversaciones con ellas en los años 40, y son conversaciones, no quiero llamarlas etnográficas porque ya no sigue esta metodología que hoy se sigue, sino más bien es la trabajadora social y la activista política que quiere conocer a las mujeres que participaron con Emiliano Zapata. Gertrude Tubby, hay que decirlo, tenía una fascinación con las revoluciones, con la Revolución Soviética, con la Revolución Mexicana y particularmente con Emiliano Zapata. La colección de fotografías y las notas de campo en su mayoría han permanecido inéditas, ya que solo publicó 2 artículos sobre mujeres zapatistas, cortos, periodísticos, en los que no llegó a profundizar ni a compartir el trabajo que había realizado durante todo, pues los 10 meses en que estuvo recorriendo la región zapatista. Y bueno, aquí les comparto un manuscrito. En este manuscrito es que yo encuentro la clave y el motivo. Ustedes me dirán si soy convincente o no, por lo que puedo considerarla como alguien que contribuye a la historia de las mujeres de la Revolución Mexicana y en particular de las mujeres zapatistas. De acuerdo con Michelle Perrault, la historiadora francesa de las mujeres, una reconocida historiadora de las mujeres, lo que da el carácter a la historia como un conocimiento son las preguntas. Y aquí la gran pregunta que me parece que Gertrude Tubby hace, no transcribí todo el documento porque es largo, apenas se puede leer, es la pregunta, y está en el español de Gertrude de ese momento, no lo corregí. ¿Qué es la razón por la que la mayor parte de estas luchadoras se quedan fuera de la vida política de hoy? Creo que es una pregunta clave. Tubby se está preguntando por qué las mujeres zapatistas, como ellas, que tuvieron un compromiso con la causa zapatista, que arriesgaron su vida, están
fuera de los grupos zapatistas. Recordemos que el zapatismo fue vencido en 1919 y muchos zapatistas se incorporaron tanto al gobierno de Obregón, al gobierno federal, a los gobiernos de los estados de Morelos y de Guerrero, pero las mujeres volvieron a sus casas. Entonces, esta es la pregunta que guía a Gertrude Tubby, que es una de las grandes preguntas al estudiar a las mujeres que participaron en los grandes movimientos revolucionarios. ¿Qué pasó después en la etapa de la posrevolución? También se pregunta por el programa de trabajo de la Unión de Mujeres Revolucionarias Zapatistas y de la Unión de Mujeres Revolucionarias. Me imagino que aquí se refiere a una unión de mujeres zapatistas que estaba encabezada por Ana María Zapata, hija de Emiliano Zapata, y por otras organizaciones de mujeres. Antes de pasar a enseñarles más fotos, me voy a detener aquí con estas mujeres zapatistas y quiero resaltar la importancia de la colección de los materiales de Gertrude Tubby. Los documentos de mujeres zapatistas que se han estudiado provienen principalmente del archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional y son de los expedientes que se formaron a partir de las solicitudes de veteranía. Pero de entrada, las solicitudes de veteranía tuvieron a muy pocas zapatistas, tanto hombres como mujeres, porque el reglamento de las veteranías pues no contemplaba a quienes habían luchado en el zapatismo. Entonces, algunas zapatistas sí hicieron el trámite, sobre todo aquellas que eran profesoras, intelectuales, hicieron el trámite de veteranía. Generalmente se les concedió, pero es un porcentaje, es un número y sobre todo un perfil muy poco representativo de las mujeres que participaron con Emiliano Zapata. Gertrude Tubby registró más de 50 nombres de mujeres zapatistas, que es un número mucho mayor que el de las que hicieron el trámite de veteranía, las entrevistó, las fotografió y bueno, voy a compartir un poco más sobre eso. Esta, por ejemplo, es una de las fotografías un poco borrosas en Tepoztlán. Es una de las mujeres con la señora del centro de pelo blanco, es una de las mujeres a las que entrevistó un mayor número de veces y con las que tuvo una relación pues más cercana. Aquí hay otras zapatistas en Tepoztlán, Morelos, que de nuevo no tienen nada que ver con, sobre todo en actitud, con las mujeres que conocemos como las soldaderas zapatistas. Estas eran, aunque las vemos así, pues tranquilas, eran mujeres rudas que tomaban las armas, que se incorporaban a los ejércitos y que se pusieron en riesgo su vida en aras de la causa zapatista. Las fotografías tienen algo del estilo de fotoperiodismo y de fotografía documental al estilo de Dorotea Land y de otros fotógrafos que hicieron reportajes de los efectos de la depresión en Estados Unidos por encargo de una agencia del gobierno de Estados Unidos y que humanizaron la pobreza. Le dieron una cara a la pobreza, una cara humana en que nos causa empatía. Ahora,
Tubí nunca reconoció ninguna influencia ni se reconocía artista de la lente. De acuerdo a sus declaraciones, ella solo registraba lo que veía. Esa era su intención, hacer un registro documental. Pero bueno, como investigadora sabemos que las declaraciones de las personas a las que entrevistamos son una cosa y nuestras conclusiones son otras. Sin duda, desde mi punto de vista, tenía un ojo educado, sabía qué es lo que quería transmitir a través de sus imágenes. De hecho, eso sí es cierto, antes de México no tomó fotografías, sino compró una cámara al llegar a la Ciudad de México de uno de sus compañeros de exilio que le dio algunas indicaciones prácticas de cómo manejar la luz y el sol mexicano, y con eso se lanzó a su investigación zapatista. Entró en contacto con espías, mensajeras, campesinas anónimas, así como combatientes con mando de tropa como Rosa Bobadilla, como Buenaventura García, viuda de Quintana, y Apolinaria Flores, que colaboraron en el espionaje. La señora Flores es la que está al centro de la imagen, en el espionaje y en el traslado de armas. También entrevistó a profesoras renombradas como Elisa Acuña y Rossetti, que también fue magonista y de quien conocemos muy poco, pero da el nombre al Instituto del Gobierno Federal que da las becas hoy en día. También entrevistó a Paulina Marabé, que fue asesora de Emiliano Zapata en asuntos políticos. La célebre y radical activista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza ya había fallecido, pero Tubí localizó en el pueblo de Tlalpan a su hija, Laura Mendoza de Orozco, quien le compartió información y documentos. Algo que hizo Tubí, que es también muy notable, es que tomó fotografías de los documentos, así lo que ahora hacemos con el teléfono como si nada. Bueno, lo hizo Tubí, claro, tuvo que imprimir los documentos. Al final los documentos que ella reprodujo están en el archivo de Genaro Amezcua, no son tan notables como son sus apuntes y las fotografías. Fue haciendo una lista a partir de contactos. Era muy hábil para formar sus contactos y sus relaciones. A partir de García Telles, logró que lo invitaran a una comida en el rancho de Cárdenas, en Morelos, en Palmira. Ahí entró en contacto con el doctor Parres, un médico que a su vez, médico y quien había zapatista y gobernador del estado de Morelos, que además la puso en contacto con otras mujeres que habían participado en el movimiento zapatista. Entró en contacto incluso con mujeres que se habían mantenido al margen del zapatismo, como Donaciana Mojas, y cito a Gertrude Tubí, una mujer sencilla, sin concepciones políticas, cuyo destino fue nacer en Tepoztlán, en el corazón de la revolución. Mojas vivió 6 meses en la cueva de Cuaupantitla tras la evacuación del pueblo de Tepoztlán en 1916 por las fuerzas del constitucionalismo. Pero a Gertrude Tubí no le interesaba tanto documentar la violencia de la guerra, que es algo que ha interesado a historiadores contemporáneos del zapatismo, que hablan sí de la violencia de la guerra contra la población civil, de la violencia sexual contra las mujeres. No, a Gertrude Tubí, y esa es su aportación,
Lo que le interesaban eran las historias de compromiso revolucionario y de riesgo en la batalla. Compromiso como el que ella había tenido en el movimiento socialista y en la lucha contra el fascismo y el nazismo. Registró recuerdos mensajeras clandestinas y espías que caminaron larguísimas distancias para cumplir misiones secretas y peligrosas. Por ejemplo, Felipa Castellanos hizo 6 viajes al norte del país llevando correspondencia entre Zapata y Villa. El último viaje lo hizo en tren, pero las primeras 5 veces se movió a pie. Se tardaba casi 3 meses en llegar a su destino y otros 3 meses en volver a Morelos. Vicenta Flores, responsable del comercio zapatista con pueblos de Guerrero, viajó 7 veces a ese estado para traer ganado y cotidianamente transportaba víveres de la Ciudad de México a Tepoztlán o Cuernavaca. A veces se iba por Ozumba y otras veces por Atlisco. Gertrude Tubby recogió el testimonio de Carmen Cerdán y afortunadamente la sacó de la imagen estereotipada de la casa de Santa Clara, donde disparó en un disparo que inició la Revolución Mexicana y que, bueno, se ha vuelto parte de una historia conmemorativa. Pero Carmen Cerdán también se hizo zapatista y caminó más de una vez entre Puebla y Cuernavaca y después de Cuernavaca a Yautepec. Para lograr su misión, las mensajeras generalmente se hacían pasar por comerciantes y ocultaban los documentos en las cañas de azúcar huecas o en los dobladillos de las fábricas. Era una tarea arriesgada y que exigía usar distintas estrategias de encubrimiento. Por ejemplo, Mercedes Haro, en el Distrito Federal, vendía leña para disimular que su casa era un centro de distribución de armas. Haro también se desempeñó como administradora de bienes y alimentos durante la breve ocupación zapatista de Cuernavaca y tuvo la responsabilidad de imponer el control de precios y localizar y distribuir víveres que estaban en manos de acaparadores. Y como imaginarán, esto no se hacía por las buenas ni tranquilamente. La historia de Apolinaria Flores, espía y curandera que atendía a heridos zapatistas con herbolaria y métodos tradicionales, interesó especialmente a Duby. En su casa, en una barranca al pie del Teposteco, la casa de Flores tenía una ubicación idónea para ser refugio de guerrilleros. En varias ocasiones, Zapata pasó la noche en la casa de Apolinaria Flores y eso le causaba una gran emoción a Gertrude Tubby. Pero una de las personalidades que interesó más a Gertrude Tubby fue Buenaventura García, viuda de Colina, que no aparece en esta foto, quien estuvo al servicio de Zapata. Venturita tenía 86 años de edad y, en palabras de Gertrude Tubby, era una campesina rústica, hablante de náhuatl, con ojos parecidos a los del jefe Suriano. Su compromiso con la causa suriana, los riesgos y sufrimientos que enfrentó durante la guerra, le interesaron a Tubby, quien prefería los relatos vívidos en vez de las explicaciones históricas y en las opiniones ideológicas de mujeres intelectuales como Paulina Maraver o Elisa Acuña Rossetti. La conversación con Maraver le resultó especialmente frustrante a Tubby, quien decía: siempre es más difícil obtener algo de las intelectuales, te dan un panorama histórico que por lo general
ya conoces y no entienden que lo que tú necesitas es la parte vivencial de la historia. Con la gente común ocurre justamente lo contrario. Tanto invitó la profesora Adubi que la exiliada solo a regañadientes reconoció la importancia de Paulina Marabel, quien por cierto gozaba de toda la confianza política del general Suriano y actuó como enlace con Puebla en diferentes momentos. Sin embargo, a Gertrude Tubí no todas las mujeres sencillas le parecieron interesantes o agradables. Se decepcionó, por ejemplo, con Rosa Bobadilla, que había sido una coronela, porque repetía consignas políticas a favor de la democracia y los aliados sin entender nada de la guerra europea, en opinión de Tubí. La juzgó como una mujer inteligente y anotó en su cuaderno con cierta condescendencia que la coronela tenía una bonita caligrafía a pesar de haber sido recientemente alfabetizada. Quizá la zapatista que más impactó a Gertrude Tubí fue Felipa Castellanos. Castellanos le confió a Gertrude que estaba escribiendo un libro sobre el zapatismo y le mostró algunas fotografías de los tiempos revolucionarios que tenía ocultas atrás de otras fotografías colgadas en los muros. Felipa Castellanos vivía en la Ciudad de México y era portera de un edificio de departamentos. Recibió a Duby en la portería y le mostró pues sus apuntes y algunas cosas, pero no se acabó de romper el hielo y Duby se ganó la confianza. En cambio, con Ventura García sí logró formar una amistad y Buenaventura se sintió muy complacida de que Tubí volviera a visitarla varias veces a Tepoztlán y que le regalara café y una pañaleta bordada. Bueno, hasta aquí el trabajo de Gertrude Tubí con las mujeres zapatistas. Este es uno de los documentos que fotografió. Esta no es imagen mía de archivo, sino es una... no, esta sí es imagen mía de archivo porque está a color. Pero bueno, ya para terminar, a finales de 1942, Gertrude Tubí cumplió la cita más importante de su agenda en México, una agenda higienista, mediante recomendaciones de Vicente Lombardo Toledano y Heriberto Jara. Gertrude Tubí pudo incorporarse como periodista a la primera expedición oficial a la selva lacandona del siglo XX, organizada por el gobernador de Chiapas, Rafael Gamboa, y a cargo de Manuel Castellanos. Sus fotografías y escritos sobre los habitantes de la selva tuvieron muy buena recepción en revistas ilustradas y marcaron una nueva época para Gertrude Tubí. Para 1944 y 1946, pues ya había publicado estos pequeños libros como en una colección de la Secretaría de Educación Pública. Tubí sabía de los lacandones por lecturas previas y la posibilidad de entrar en contacto con comunidades que se habían mantenido casi al margen de la cultura occidental le daba una enorme emoción porque se sentía partícipe de la construcción de un mundo verdaderamente nuevo en donde se sentarían las bases de una civilización justa y con el apoyo del gobierno de Ávila Camacho les darían oportunidades y se evitarían los errores y los vicios del viejo mundo. Con Franz Blum
formó un matrimonio que le permitió adentrarse en el conocimiento de la población indígena y hacerse de una vida en México y Chiapas. Se volvió una figura influyente en apoyo a los lacandones y después en la defensa de la ecología de la selva lacandona. Y ese fue el motivo de los lacandones por lo que se alejó de su trabajo de mujeres zapatistas, que a mi modo de ver, pues quedó verdaderamente inconcluso y ya no le prestó mayor atención. Su trabajo con los lacandones le absorbió toda la energía y le dio un nombre como cronista, como estudiosa de los lacandones. Aquí les comparto otros libros más recientes, uno publicado por el Fondo de Cultura Económica, otro por Nabolón, ya muy recientemente. También un libro clásico que, bueno, es de la Biblioteca del Colegio de México y por eso lo quise compartir, por el Ex Libris de Palma Guillén. Antes de terminar, quisiera volver al principio a una de mis primeras láminas para agradecer, pues, no solo a la Academia Mexicana de la Historia, sino al maestro Fausto Gómez García, que me ayudó con el PowerPoint, y recordar que las imágenes y los documentos que compartí provienen del archivo Nabolón, del Fondo Genaro Amesco, del Archivo Histórico de la UNAM y de la Biblioteca del Colegio de México. Bueno, creo que con esto llego al final del tiempo disponible y, bueno, puedo ampliar algún aspecto que haya quedado fuera de la presentación, pero si están de acuerdo, me gustaría conocer reacciones, preguntas del público para, pues, seguir hablando sobre Gertrude Ruby y su particular aportación en la construcción, en la creación de documentos fotográficos y registros muy profesionales sobre las mujeres zapatistas en los años, sobre las excombatientes zapatistas en los años 40. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cano, por hacernos esta magnífica presentación respecto al trabajo de esta historiadora, etnóloga, fotógrafa y quizá podríamos sumar activista y mujer comprometida con las comunidades en las cuales ella estuvo inmersa. Estamos agradeciendo a Gregory Vázquez López, que nos está justamente escribiendo desde Chiapas, a Osvaldo Barrera, quien comenta que pues ha sido un gusto que se comparta este conocimiento como lo has hecho el día de hoy. Víctor Castillo también desde Xochitepec nos manda saludos y Alida Moreno nos comenta que bueno, ha sido un ciclo interesante y entrañable. Felicita a la organización de la Academia Mexicana de la Historia por hacerlo posible. Una de las preguntas que nos llega por una de las redes es este compromiso de Dewey Blum justamente con las comunidades de la selva lacandona. Si tú tienes información al respecto, cómo se generó este compromiso a lo largo de el tiempo que ella estuvo inmersa en Chiapas. Tu micrófono, Gabriela. Sí, voy a hacer una respuesta breve, no es el tema de la presentación. Yo remitiría al trabajo de, perdón, ahora se me fue esto, de Jan de Vos. Jan de Vos, historiador muy reconocido de Chiapas, de Juan Pedro Viqueira, colega mía en el Colegio de México. Ellos han estudiado a
la historia de las comunidades lacandonas. Yo puedo contarles un poco de que Gertrude Trudy hizo, e incluso de los efectos de la intervención de Gertrude Trudy y con el gobierno de Chiapas y el gobierno federal en los años 70. Eso lo estudió y lo explica muy bien Jan de Vos. Gertrude Trudy leyó a Jacques Sustel, un etnógrafo francés que fue después director del Museo del Hombre en Francia, que había visitado la selva lacandona y que también tenía una gran admiración por Emiliano Zapata. Gertrude Trudy contaba, de nuevo es su testimonio, solo tenemos su palabra, que ella leyó el libro de Jacques Sustel, México, Tierra India, en el trayecto del puerto de Le Havre en Francia a Nueva York, y quedó fascinada por los dos grandes temas de Jacques Sustel, la revolución zapatista y la selva lacandona, los lacandones. Gertrude Trudy estaba decepcionada de la guerra europea, estaba muy decepcionada y muy afectada por el ascenso del nazismo. Había estado presa en un campo de concentración. Había luchado la mayor parte de su vida por un mundo más justo. Había puesto su vida en riesgo y tenía la esperanza de crear un mundo mejor en el Nuevo Mundo. Fue así como se interesó en México, en las comunidades de piel morena. Así a ella le entusiasmaba mucho eso de vivir en un mundo de personas de piel morena. Esto bueno, ha sido objeto de análisis desde una perspectiva poscolonialista. Sí hay algo de una mirada colonialista en esto. Y con respecto a la selva lacandona, consiguió que Luis Echeverría, las mujeres que participaron, hiciera un decreto que dotó a ciertas comunidades lacandonas de la selva en detrimento de otras. De nuevo, remito aquí al trabajo de Jan de Vos sobre este tema. Doctora Gabriela Cano, también hay otra pregunta. Nos pregunta Lida Moreno, ¿qué proyectos tiene la Casa Nabolón para dar a conocer el trabajo de Dewey Blunt? Yo no puedo hablar en nombre de Nabolón, los remito a la página de Nabolón. Yo hice una investigación, Nabolón está en línea, pueden escribir y están en Facebook. No, lamentablemente lamentablemente no puedo de ninguna manera tomar la palabra en nombre de Nabolón. Bueno, ya no tenemos preguntas, pero nos siguen llegando saludos desde Tlaxcala, Tere Tapia, y si nos llega alguna otra pregunta más te la haremos, pero la doctora Carolina Ibarra ella sí tiene preguntas. Por favor, adelante. Yo sí tengo varias preguntas de todo tipo, entonces voy a limitarme. Primero, no quiero dejar de marcar que Gabriela nos está dando aquí primicias de un trabajo que inicia y quizá eso pues nos abre más inquietudes, cosas que yo siempre veía a Gertrude Duby apegada a la cosa lacandona y ese lugar y a la fotografía, y tú nos estás desplegando una Gertrude que es una mujer Trudy, ¿verdad? Trudy le dicen. Trudy, sí, sí. Nos la estás descubriendo como una gente que va más allá de una fotografía de espléndida calidad, por lo que vimos en algunas que me encantan. La calidad de algunas fotografías es magnífica, y seguro hay mucho más, pero digamos, sus inquietudes por su pasado, por su compromiso previo, por la trayectoria que tenía, van mucho más allá.
y en ese sentido tiene preguntas muy actuales, ¿no? Las preguntas de sus libros, las preguntas que tú destacaste sobre las mujeres zapatistas en el sentido de qué pasa con esas mujeres cuando termina la revolución, que es una pregunta que sigue vigente entre nosotros y que para mí particularmente resulta muy inspiradora. Entonces, nos muestras una mujer que quizá tenía más inquietudes de carácter de historiadora que lo que siempre habíamos pensado, fotógrafa y etnógrafa, y, y entonces aquí vemos un despliegue de una Gertrude, y a mí me gustaría saber más de cómo estás viendo todo eso, incluso, bueno, esto de entrevistarse con la gente. Te querría preguntar también precisamente de cuándo datan esas fotos con las mujeres zapatistas y las conversaciones con ellas para situarlas en el tiempo. Y después, por lo que también noté, ya en los dos pequeños libros de su autoría, que también me resultan bien interesantes, dos o tres que nos trajiste, ya más concretamente, con preguntas muy actuales sobre temas de racismo y demás, que no sé cómo los resuelves, si nos puedes adelantar un poco de eso, porque vimos la pregunta en el libro, pero cómo los resuelve, cómo se miraba ese tema en aquella época que finalmente pues todavía está en Por mi raza hablar el espíritu, o yo qué sé, está cercana a eso, o con qué grupos también está dialogando ella, justamente ahí, sobre todo ya cuando mencionaste Lombardo, ¿estará cerca de ellos o no tanto, o fue meramente incidental? Y eso sería por ahora, y desde luego agradecerte porque sé que nos estás dando un regalo de una tarea que tú estás iniciando y pues es un privilegio eso. Sí, muchas gracias, Ana Carolina, por tus preguntas. Sí, la imagen y el trabajo de Gertrude Tubi como que empató muy bien con la política indigenista del gobierno mexicano. Por eso es que ella se quedó, creo yo, con los temas de los lacandones, con el indigenismo, porque además iba en expediciones oficiales, o sea, iba con el respaldo, digo, no que fuera algo fácil, o sea, entrar al lacandón incluso con una expedición oficial del gobierno de Chiapas era una aventura tremenda, muy, muy difícil. Y bueno, ella sentía que estaba contribuyendo a crear una nueva sociedad. Construyeron en esa primera expedición una casa modelo, llevaron seres domésticos, llegaron medicamentos. Ella ayudó a curar a hombres y mujeres lacandonas que tenían heridas, cosas digamos, sencillas como infecciones, pero que eran difíciles de resolver en la selva. Entonces ella estaba muy implicada con el gobierno de Ávila Camacho, que además pues había llegado como exiliada del gobierno de Lázaro Cárdenas, y creyó que pues eso era el camino para ella, porque además ella venía de Suiza, de una tierra y de la naturaleza, de un pueblo donde no había ni luz ni agua. El hecho de que su padre fuera un pastor protestante de una familia pues de clase media no significaba que tuviera una vida sencilla o comodidades como las entendemos nosotros. Ella era realmente ruda, sabía montar a caballo en donde fuera necesario y le gustaba mucho la selva y la naturaleza. Y además, o sea, eso de que pues con los indígenas eran como el futuro del mundo, pues sí era algo que le fascinaba. La raza, sí, ella no era judía, mucha gente, hay personas que piensan que era judía, no, era una militante de una familia protestante, o sea, con cierta culpa social, que se implicó en las revoluciones del siglo XX hasta todo lo que da. También vivió en la República de Weimar, muy importante por la liberalidad que se conoció en la República de Weimar. Ella no tenía prejuicios sexuales ni de parejas, de hecho sus matrimonios en Europa fueron matrimonios, no diría yo por conveniencia, pero por razones políticas. Primero para
tener independencia de su padre, se casó con un compañero del movimiento socialista y después con un comunista alemán que por razones de visa que después les dijeron ahí te ves. Y tuvo otras parejas que no llegaron en matrimonio. Entonces era una mujer emancipada, era podríamos decir, una chica moderna de los años 20, emancipada en muchos sentidos. Viajó sola a Londres. Y por alguna razón esta parte la fue censurando a medida que se hizo vieja, o que el ambiente mexicano la fue censurando. Encontré un perfil que hizo Gilberto Jiménez Moreno, donde dice, ay, sí, fue institutriz en Londres. Pues sí, fue institutriz en Londres, pero ella fue a Londres para relacionarse con el Partido Laborista. Entonces, si tiene las mujeres políticas, es uno de los ámbitos donde es más difícil para las mujeres ser reconocidas. Su participación y su compromiso político se atenúa mucho. Quizá más que en el trabajo, es como la política y la iglesia, ¿no? Es así como que eso se fue suavizando en México. Y también te agradezco mucho, Ana Carolina, la pregunta del racismo. Sí, ella estaba con el racismo, estaba pensando en el nazismo y estaba en contra del racismo eugénico al estilo nazi, pero también estaba, y ese libro que publicó, combatía el racismo en contra de la población oriental, en contra de los chinos en particular, en contra de la población afro en Estados Unidos. Y algo que hace, que ya, bueno, no es parte de esta presentación, algo que hace en ese libro del racismo es que destaca las contribuciones de hombres y de mujeres de los distintos pueblos del mundo, suena como a pueblos del mundo, bueno, de las distintas culturas, a las grandes artes, al pensamiento y a la cultura. Ahí se ve también su compromiso hacia las mujeres, porque da ejemplos de grandes realizaciones de alguna mujer afroamericana, de alguna mujer china, en un estilo que nos resulta pues superado, antiguo, porque pues ¿no? Ya hacemos las cosas distintas, no era poscolonial de ninguna manera. Pero sí, hoy lo explicaríamos, como decía yo al principio, que tiene primero, igual que Clara Zetkin, un compromiso de clase, un compromiso de género, sin ser, como decías, Clara Zetkin no era feminista burguesa, porque el voto no le importaba tanto. Pero le interesaba la organización de las mujeres separada en las organizaciones de izquierda, en el movimiento obrero, y a partir del ascenso del nazismo luchó contra el racismo. Estaba fascinada de estar en México, también eso ya no les conté, pero con Andrés y se llama Alba Esterosa, fue a Oaxaca y tuvo unas aventuras en Oaxaca antes de sus aventuras con las mujeres de la Revolución Mexicana. Sí tenía como una vocación de conocer al México rural, como muchos extranjeros, de esta época, o sea, como la piel morena le fascinaba. Y bueno, creo que esto explica pues su trayectoria. La actualidad que encontramos pues viene de que así era el pensamiento de la izquierda en el siglo XX. Era una izquierda que incluía a las mujeres y que era antirracista. Así era el movimiento comunista en el que ella se formó. Una última pregunta que no puedo resistir porque además nos permite argumentar, explicar un poco a Araceli y a mí por qué estamos hablando de esta mujer nacida en Suiza y con una trayectoria muy europea y muy representativa de los europeos y europeas que se vuelcan a México con una cantidad de entusiasmos que aquí los hemos podido escuchar.
pero la pudimos incluir en el ciclo porque ella se hace mexicana. ¿Sabes un poco de cómo se hace? ¿Cuál es la razón? ¿Es pragmática? ¿Es afectiva? Ahí en ese momento había que renunciar a la otra nacionalidad, Sí, ¿cierto? sí, en esa época no hay dos nacionalidades. Fue muy difícil y esto fue por decreto de Luis Echeverría. En una cosa muy peculiar, no me atrevo a decir que irregular, pero muy peculiar, porque eh, fue una nacionalidad retroactiva. Franz Blom obtuvo en realidad es la ciudadanía mexicana, o sea, es un proceso de naturalización. Lo estuvieron pidiendo desde pues, prácticamente desde los 50. Franz Blom se naturalizó en 1963 y a ella no se la dieron. ¿Por qué? No lo sé. Por trámites administrativos, también ellos estaban en San Cristóbal. O sea, tenían que hacer sus trámites, no con el gobierno de Chiapas, bueno, no en San Cristóbal, no en Tuxtla, no en Oaxaca, tenían que hacer todas sus gestiones en la Ciudad de México. Entonces, pues me imagino, esto sí no lo he documentado, que pues hacían algo, lo iban dejando, se iban a la selva 8 meses, seguían, y después de que Luis Echeverría la visitó en su casa, salió el decreto que le daba la nacionalidad mexicana con retroactividad a 1963 para que fuera al mismo tiempo que Francia. Era algo afectivo y además ella realmente no tenía relación con Suiza. Hizo un par de viajes a Suiza, sobre todo para tener ciertos ingresos, para seguir publicando en prensa europea, pero su mundo, sobre todo después de que compraron el terreno de Nabolón, ya estuvo en Chiapas, de que eso se compró por una herencia que recibió Blom. O sea, era totalmente afectiva, no tenía nada. Y ambos estuvieron primero enterrados en San Cristóbal y ahora ya están enterrados en Najá, en la selva. Se trasladaron los restos. Ah, qué bonito. Muchas gracias. No, sí, esto es todo y sí, creo que lo que me quedo para elaborar más es cómo se va atenuando la dimensión política de una militancia que en su momento fue muy importante. Claro. Yo fíjate que escuchándolas, me surgen un par de dudas y un comentario. Empiezo por el comentario. Muchas de las imágenes que vemos de Gertrude Duviblon con grupos de Chiapas, en ellas se refleja esa cercanía de Duviblon con las dinámicas, con los atuendos, con este interés por estar en esta, pues en estos espacios conviviendo con estos grupos y refleja incluso en alguna imagen que está pública hasta cierto punto un poco el sufrimiento también o un poco el mismo rostro de con quien ella está retratándose. Ese es un comentario. Mis preguntas serían, en Europa, los grupos a los que perteneció la han reconocido. Y la segunda pregunta es si hay acervos fotográficos particulares de el trabajo que realizó hacia el final de su etapa en Chiapas. Yo sé que se están rescatando recién ahora algunas cosas, pero no sé si ahorita a disposición, sobre todo porque han agradecido mucho todo lo que se ha presentado, no solo en esta sesión, sino en las demás. Entonces ha generado mucho interés por saber más de estas mujeres que han hecho estos aportes importantes. Entonces no sé si al momento contemos con algún acervo fotográfico de Gertrude Duviblon, que esté disponible. Bueno, sí, lo que observas, hay ella consideraba que las personas a las que
entrevistaba no eran informantes, sino sus amigos. O sea, habrá que discutir hasta dónde la disparidad de antecedentes, digo, en la fotografía donde está con la señora Apolinaria Flores y la señora que donde se ve una disparidad, que lleva sus botas de exploradora y Flores está descalza. Ahí se ve la disparidad de situaciones, pero sí tiene una relación se implica en emocionalmente con quienes está entrevistando. Digo, por supuesto, está trabajando, o sea, no se queda a vivir en ninguna de las comunidades zapatistas o ex zapatistas, pero les lleva regalos, va varias veces y como observa Débora Dorotinsky, los exploradores de una generación anterior tienen una relación distinta, generalmente no aparecen en la fotografía y ella sí aparece en las fotografías, es decir, no son solo los objetos de estudio a quien estas personas a quienes está estudiando, sino también ella sale en las fotos, eso es algo importante. Y sí, Nabolón en San Cristóbal, las casas tienen archivos de Gertrude Tubby, Franz Blom, negativos, placas, y eso está previos requisitos, por eso yo invito a que se pongan en contacto con Nabolón, para solicitar el acceso a las vastísimas colecciones de documentos e imágenes que tienen de muchos temas, sobre todo temas de Chávez. Y en cuanto al reconocimiento en Europa de ella como parte de los distintos grupos. Bueno, dentro de lo que yo sepa, digo, no soy una experta en el Partido Socialdemócrata ni en el Partido Socialista Suizo, pues una militante más, o sea, no tuvo un cargo directivo. Entonces ahí creo que no, o sea, por más que para ella, pues ahí se formó y se jugó la vida como, no sé si, como miles de militantes, que participaron por ejemplo, en el Frente de Mujeres contra el Fascismo. Ella estuvo en la reunión de París, pero con cientos de mujeres más. Hay trabajos nuevos muy, muy importantes sobre mujeres comunistas, pero ella pues, es una militante de base, ¿no? Entonces ahí no viene, pero bueno, sí, los trabajos de Francisca de Can son muy importantes, por ejemplo, para las mujeres comunistas. En México, la Embajada Suiza organizaron una exposición en el Museo de las Culturas, y que le pusieron una Suiza en México, pues sí, pero yo creo que la nacionalidad, pues no, digamos, no limita tanto. Ella nació en Suiza, pero ella era una brigadista internacional, o sea, como que la nacionalidad por más que sí quiso tener la nacionalidad mexicana, no era algo importante para ella. Para ella lo importante eran las causas políticas, la causa de la emancipación comunista de la humanidad y después la causa de las comunidades de la selva lacandona y de la selva misma. Es una vida larga, yo 90 y tantos años en los que estuvo muchos compromisos, trabajó en muchos temas. Pues Adriana Orozco Bernaldez te agradece y nos comenta muy interesante la vida de Dubí Blom y bueno, en el caso tuyo, lo que nos has mostrado sobre las aportaciones que se hacen en investigación mediante el uso de la fotografía. Eso creo que también vale la pena recalcarlo. Y Gregory Vázquez López comparte un correo de fototeca@nabolom.org. Seguramente que si se escribe
a este correo, pues se podrá obtener información o algún acervo que esté disponible para el público. Y bueno, esto es lo que nos permite justamente este ciclo y lo que nos has permitido, Gabriela Cano, al presentar a esta mujer con ese nivel de detalle y que seguramente se ampliará más en el escrito. Y en ese sentido, pues, agradecida a la academia, agradecida a Carolina Ibarra y una servidora de que nos hayas mostrado esta panorámica, pero que realmente nos hace valorar muchísimo el trabajo de esta colega que se nos ha adelantado. Esto, sin agregar, bueno, sí compartí algunas imágenes. Yo no hago un análisis formal de la imagen, eso lo hacen los especialistas en fotografía, que no es mi caso. Mi abordaje es más el diálogo entre las notas de campo, leí una partecita del análisis, ¿no? Me interesa más las notas de campo, algo estudiado de fotografía, pero no es mi campo, es mi intuición. Bueno, no mi intuición, es una hipótesis de trabajo, esto que la ubico en fotografía de la pobreza, como el estilo de Dorothea Lange, que se publicó en revistas ilustradas a partir de la depresión. Pero los expertos en fotografía dicen otras cosas de las imágenes. A mí me interesa más el trabajo mismo de la investigación, de su relación con las mujeres de la Revolución Mexicana y su manera pues, de armar un relato al margen del discurso oficial. Eso sí, quería yo actualizar. Sí, quizá no hice énfasis en el comentario. No, Adriana Orozco se refería a las aportaciones en la investigación de Dubby Blom mediante la fotografía y agradece que hayas presentado la trayectoria, así como te agradecemos también nosotros. Y pues no sé si tengan alguna cosa más que agregar, Carolina, doctora Cano, para hacer un pequeño cierre de lo que ha sido este ciclo y hacer un breve recuento de lo que han sido realmente las aportaciones de todos ustedes y de la academia para visibilizar el trabajo de nuestras colegas a lo largo de estos 2 ciclos ya. ¿Tienen algún otro comentario o intervención Quisiera final? recalcar que finalmente que no habíamos pensado en ella al origen por no estar seguras de si era mexicana, que realmente al acercarnos a Gabriela pudimos saber que efectivamente, y que sea pues también aprovechar para pues hacer un tributo, un homenaje como a tantas mujeres, a todas esas mujeres que han trabajado en México, que han vivido en México, a veces más años que en sus patrias de origen y que con la nacionalidad la anterior o la actual o sin ninguna de las dos o qué sé yo, pero una cantidad de intelectuales que tenemos que han sido colegas, compañeras en nuestros campos de trabajo y previas, ¿no? Una gran cantidad de mujeres originalmente extranjeras en los campos de las artes, de la cultura, y que pues también merecen ser pensadas. Creo que la historia de Dubby Blom nos permite también hacernos estas preguntas de cómo se acercaron ellas a las realidades mexicanas y cómo hacer sus historias como lo está ensayando Gabriela. Entonces, pues eso me parece que abre otros horizontes a estos ciclos y a nuestro pensamiento para también tener en cuenta esto. Así es que muchísimas gracias, Gaby, por este aporte y yo no tengo más que insistir en el agradecimiento porque sí sé que es algo que tú estás trabajando y nos estás compartiendo y que va a ir más allá y de ya estamos pues ansiosos de ver los frutos, pero pues de un camino que lleva su tiempo y su exploración y su maduración, pero gracias por compartirnos este avance y esta figura tan interesante. Sí, también ya para terminar, solo quisiera agregar que, bueno, también la profesión de historiadora, pues es nueva relativamente. O sea, por eso, en el caso
Gertrude Tubby llega aquí en 1940, cuando sí había maestras de historia, incluso maestras superiores de historia en la UNAM, pero digamos, me atreví a proponerla como dentro de un ciclo de historiadoras porque pues las profesiones se estaban formando. La ley general que da los títulos de profesiones de etnología, de arqueología es de 1900, corríjanme, 40 y algo, 45 creo. Entonces, podría decir, bueno, es que no hay suficientes, que es lo que siempre sucede cuando está uno buscando mujeres del pasado que hayan hecho aportaciones intelectuales o académicas relevantes, que las vemos mucho con miradas del presente, cuando pues ellas se movían al margen de estos parámetros institucionales porque no existían. Esto, y a veces, y aquí es donde viene el análisis de género, pues las instituciones pues, tenían un sesgo que favorecía, aunque en México todas las universidades eran igualitarias para hombres y mujeres en los reglamentos y la ley, al menos la Universidad Nacional Autónoma nunca, ni digamos, Justo Sierra hizo un proyecto donde distinguía los títulos para las mujeres, pero eso no se concretó, entonces siempre aceptó mujeres, y hubo mujeres que estudiaron con BOAS desde el porfiriato, pero no había la profesión propiamente, tampoco para los hombres. Y bueno, ya que tengo el micrófono y que ustedes son muy generosas, los primeros doctores, el primer doctor que fue Antonio Caso, fue honoris causa, o sea, no hizo esa tesis. Entonces ahí también creo que hace falta para diversificar y nutrir a las mujeres que colaboraron, que participaron. No se dio ningún doctorado a ninguna, honoris causa a ninguna mujer. ¿Por qué? Porque pues quienes tenían la definición de los profesionistas, de los intelectuales, era masculino. Entonces, bueno, ahí es donde pues, el análisis de género viene a aclararnos muchos elementos, ¿no? Y más con una mirada histórica. Y bueno, les agradezco muchísimo la invitación, me obligué a revisar el material más reciente de Nabolón, tengo que volver porque siempre quedan hilos sueltos, hay que ver otra vez los negativos, hay que ver esto, que estas notas, pero bueno, ahí voy. No, te agradecemos mucho y en efecto, de hecho, muchas de gran parte de las historiadoras, sobre todo del ciclo anterior, como fue discutido en su momento, pues muchas de ellas primero estudiaron para educadoras, ¿no? Y después ya tuvieron la posibilidad de incursionar en la carrera de historia y empezar a tener ese reconocimiento. Yo quiero justamente culminar precisamente con, voy a compartir pantalla, si me lo permiten, para hacer un breve recuento de las colegas homenajeadas. Empezamos nuestro ciclo Historiadoras 2022 hablando de Josefina Muriel de la Torre, quien fue una de las precursoras en el campo de la historia y también de lo femenino, ya fue miembro de número de esta academia, ocupando el sillón número 27. Posteriormente hicimos la presentación o se hizo la presentación de Ida Rodríguez Prampolini, estudiosa y crítica de arte y gran promotora de las expresiones artísticas, además de la pintura, también de la música y la danza. Y continuamos nuestro recorrido con con María del Carmen Velázquez, también una de las primeras graduadas en la carrera de historia, como estábamos viendo, en 1939, también directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, justo después de Luis González y González. También tuvimos la oportunidad de escuchar a través de
Nelly Sigot, la trayectoria de Elisa Vargas Lugo, sillón número 10 de esta Academia Mexicana de la Historia, una de las historias de arte más destacadas del siglo XX. Ella creo que dentro de las muchas actividades que hizo y los aportes, pues fue visibilizar la pintura de mulatos, mestizos, moriscos y mujeres. Tuvimos también a Beatriz Ramírez de la Fuente, homenajeada, historiadora de arte prehispánico, quien obtuvo diversos reconocimientos nacionales e internacionales, miembro de número también de esta academia, sillón número 12. Raquel Padilla, colega corresponsal por Sonora, que se nos fue muy pronto, pero que sus aportes son importantísimos a la comprensión del pueblo yaqui. No por ello se le ha reconocido como la etnohistoriadora de los yaquis. También Berta Ulloa Ortiz, historiadora, historiadora sobre la revolución, profesionista dedicada a este periodo, pero también reconocida por sus trabajos sobre diplomacia, fue también homenajeada. Clementina Díaz y de Obando, historiadora, ensayista, miembro también de la Academia Mexicana de la Historia, sillón número 5, cuya trayectoria fue presentada y que a mí en lo particular me sorprendió mucho de su trabajo dedicado a esta península, la península de la Baja California. Iniciamos este ciclo 2023 hablando de Carmen Castañeda, historiadora de Jalisco, cuyos aportes al periodo novohispanos son importantísimos, pero también una de las precursoras en los estudios sobre educación. Continuamos nuestro recorrido con otra mujer también importante, Alicia Olivera Sedano, historiadora, precursora de la historia oral. No estoy detallando porque yo realmente invito a que vuelvan a ver este ciclo para ver los detalles de las trayectorias de estas mujeres. Sonia Lombardo, también historiadora, cuyos aportes son importantísimos en la pintura mural, pero sobre todo se destacó mucho sus aportes a la historia urbana en el mundo prehispánico. Antonieta Espejo y Vázquez del Mercado, arqueólogas cuyos aportes al estudio de Tlatelolco sin duda son importantísimos, pero creo que algo de lo que más nos sorprendió fue el trabajo con mujeres que están apoyando su trabajo como arqueóloga, es decir, estas arqueólogas en la práctica que se suman al proyecto de Tlatelolco, creo que nos dejó también con un grato sabor de boca saber que mujeres arqueólogas han hecho aportes tan importantísimos. En ese sentido, pues no podemos dejar de recordar también la trayectoria de Eulalia Guzmán Barrón, arqueóloga, historiadora, etnóloga, cuyos aportes también fueron muy importantes en la primera mitad del siglo XX. Y Teresa del Conde, también miembro de la Academia de Artes, historiadora del arte, quien combinó la psicología, el psicoanálisis con sus críticas de arte, reconocidísima también, y que la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener aquí esta trayectoria también importantísima y fascinante. Y pues Gertrude Duby-Blom, el día de hoy, comentada por la doctora Gabriela Cano, ya vimos algunos de los aportes desde la antropología, la etnología, la fotografía, como historiadora, pero también como activista. Fíjense, hemos completado 2 ciclos con las participaciones de Gisela von Boveser, Irene Herner, Josefina MacGregor Gárate, Andrés Lira, Nelly Sigot, José Marcos Medina, Teresa Uriarte, Ascensión Hernández Triviño, María de la Luz Ayala, Salvador Rueda, Sonia Pérez Toledo, Salvador Guillem, Gabriela Cano, Eduardo Matos Moctezuma, Elisa Espinosa. Imagínense también el trabajo detrás de cada uno de estos colegas que nos han permitido entender, comprender y acercarnos mucho más al trabajo de estas colegas que han dejado huella, que han dejado momentos importantes en las ciencias sociales desde sus disciplinas y que hemos querido visibilizar desde este espacio de la Academia Mexicana de la Historia. Así que por ello, gracias y esperemos tener el próximo ciclo pues en algún momento ya con mi querida doctora Ana Carolina Ibarra, preparándose para
hacer presente más a estas mujeres a través de este espacio que nos brinda la Academia Mexicana de la Historia. Caro. Muchas gracias, Araceli. Ha sido un trabajo muy grato colaborar con Araceli, nuestra corresponsal en Baja California. Y pues gracias por invitarme a participar contigo y gracias a nuestros expositores y expositoras que nos dejaron muy entusiasmados. Ayer compartí en la academia un poco lo que había sido el ciclo y hubo una gran sensibilidad, hay un gran interés y un gran deseo de que también salga publicado y el interés de que haya un espacio para mejor conocimiento y reconocimiento de la labor de las académicas y historiadoras o no, o lo que hayan sido, pero quienes han hecho aportes a nuestros campos finalmente en distintas épocas. Entonces, pues, gracias a Adolfo Ortiz, gracias a Yasmín Jimeno, gracias a Catita, gracias a Alexis, a todo el equipo de la academia que ha hecho posible que lleguemos y que tengamos también al alcance la colección de todas estas conferencias, ¿no? Creo que con esto vamos contribuyendo a una sensibilidad y abriendo un espacio más que legítimo a los aportes de las mujeres en estos campos tan importantes. Muchas gracias a nuestros expositores y en fin, damos por clausurado este ciclo y hasta muy pronto por distintos caminos estaremos en contacto. Gracias en lo particular a Gabriela Cano el día de hoy. Muchas gracias por este cierre.